tienen el ingreso, ¿sí? Entonces lo que sucede es que Francia deja de asistir a las reuniones del Consejo y deja de asistir cerca de un año. Entonces se conoce por eso con el nombre de la silla vacía, porque la silla de Gaulle en el Consejo pues estuvo vacía cerca de un año. Y era uno de los, pues como todos sabemos, Francia es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y Francia estaba, digamos, oponiéndose al proceso de integración. Finalmente se solucionó, ¿sí? Francia termina aceptando el ingreso de Inglaterra, ingresa a Inglaterra con unas condiciones particulares que todos sabemos, hemos reiterado aquí en algunas ocasiones, no a la moneda, no están en la zona euro, no están en el Tratado Schengen, que es el de libre circulación de personas, pero en todo lo demás están, hablaremos también algo de eso al final. Y la otra crisis que afecta muy severamente a Europa es la crisis del petróleo. También hablamos de la crisis del petróleo nosotros en la vez anterior, pero lo hicimos desde nuestro punto de vista. Ahora hay que verlo desde el punto de vista europeo. Y lo que quedó absolutamente claro en los 70, y de hecho por eso llega también se insiste en la elección de parlamentarios europeos, es que Europa, con relación al mal manejo que le dio a la crisis del petróleo, a la crisis energética de los 70, Europa se empezó a visualizar como un gigante económico, porque toda la reconstrucción, el plan Marshall, todo esto ya había finalizado, digamos, ya Europa era nuevamente una potencia. Entonces era un gigante económico, pero era un enano político, porque la respuesta a la crisis del petróleo, no hubo respuesta a la crisis del petróleo, ¿sí? Hubo una respuesta francesa, alemana, italiana, inglesa, pero una respuesta europea simplemente no hubo. Al final también quiero hacer una reflexión con esto, porque exactamente lo mismo que sucedió desde el punto de vista económico con el petróleo en los años 70 por la crisis, viene a suceder después en los 90 con Yugoslavia, ¿sí? Con la crisis de los Balcanes. Al final haremos una reflexión también sobre eso. Entonces, lo que quiero resaltar por ahora es que crisis han habido, y muchas, y muy fuertes. Lo importante, y esa es la diferencia con nosotros, es que la integración europea es una cosa ya tan profunda y tan enquistada, si se quiere, en los países, que siempre la respuesta a la crisis ha tenido que ser necesariamente más integración, ¿sí? Y seguramente será lo que suceda ahora. Bueno, hay una segunda fase que está desde el 79 hasta el 2002, ahí se empieza a profundizar ya no solo lo económico, sino lo político, porque buena parte de lo que sucedió en los 60 con la silla vacía y en los 70 con la crisis del petróleo, evidenció que digamos que lo económico ya estaba completo. Aquí ya había casi que un mercado común, o casi no, ya había un mercado común funcionando, pero eso se estaba quedando corto. Necesitaban fortalecer alianzas en otros ámbitos, especialmente en los ámbitos políticos. Entonces se da, a pesar de la reticencia del Consejo, pues de los gobiernos, porque obviamente a los gobiernos no les gusta que los controlen, y el Parlamento está para eso. A pesar de la resistencia de los gobiernos, en este momento ya no está De Gaulle, pero está Giscard d'Estaing en Francia, fue un férreo opositor al fortalecimiento del Parlamento Europeo vía elecciones directas. Pero a pesar de eso y de la oposición del Consejo, y vamos a ver también ahora, por ejemplo, la posición siempre del gobierno inglés, ¿no? Que es una posición netamente intergubernamentalista, ¿sí? Hablaremos de eso ahora. Pero a pesar de todo esto, se logran hacer las primeras elecciones al Parlamento Europeo en el 79. Y claro, empieza una reflexión muy profunda, no solo al interior del Parlamento Europeo, sino al interior de todo el proceso y de todas las instituciones que ya existían de la integración, con relación a qué carajos van a hacer los parlamentarios europeos, ¿sí? En el año 79. Y aquí hay dos personajes. Digamos, aquí uno podría establecer como una segunda generación de padres de Europa. A uno siempre le hablan de Monnet, de Schuman, de Churchill, de todos estos, ¿sí? Y claro, por supuesto, definitivamente son impulsores muy importantes de la integración europea. Pero aquí yo creo que hay una segunda generación que es muy poco reconocida. Y estoy hablando de dos personajes en particular. El señor Altiero Spinelli, que fue un parlamentario europeo, y Jacques Delors, que fue también parlamentario europeo, italiano el primero, francés el segundo, en esta primera, o sea, estuvieron en el primer Parlamento Europeo elegido ya de manera directa. Y estos dos personajes van a resultar ser claves, y a veces esas miradas, esas comparaciones, pueden resultar ser interesantes.
porque estos tenían varias particularidades. El problema que tenemos es que no tenemos las herramientas jurídicas vinculantes que nos permitan hacer un control político efectivo a la integración europea y a las demás instituciones de la integración europea. Entonces empiezan a luchar por eso. Y el logro aquí importante, especialmente de Spinelli, es que Spinelli, que insisto era comunista, empieza a hablar con eurodiputados de todas las tendencias políticas, empieza a hablar con los de derecha, con los verdes, que ustedes saben que en Europa tienen un peso muy importante, con los de izquierda también, por supuesto, hace una alianza. Él sabía que no podía estar solo con un bando político, digamos, sino que tenía que abrir a la discusión con todo el mundo, porque él tenía perfectamente claro que necesitaba que al Parlamento Europeo, que se diera el segundo paso, digamos, que no era suficiente solo con la elección de los eurodiputados, sino que tocaba darle al Parlamento Europeo pues mucho más poder para que pudiera ejercer sus funciones adecuadamente. Y estos empiezan, esto era algo así como la cueva. Tú eres de Barranquilla, ¿cierto? Sí, señor. Ah, tú también. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿El mío? El tuyo. Susana. Susana. Ustedes que son de Barranquilla entienden lo que es la cueva, ¿no? Y la importancia de la cueva para nuestra literatura, ¿cierto? Así es. El Club del Cocodrilo era algo como la cueva, pero para lo político. Entonces, el Club del Cocodrilo es un restaurante que queda en Estrasburgo, en Francia, que dicho sea de paso es la sede oficial del Parlamento Europeo. Todo el mundo cree que es Bruselas. Y en Bruselas, digamos lo que es, claro, Bruselas es la capital de Europa, es donde están todas la mayoría, no todas, pero la mayoría de instituciones están en Bruselas. Hay también una sede del Parlamento Europeo en Bruselas, que de hecho es donde casi siempre sesionan, pero la oficial es Estrasburgo. Y este es un restaurante, por eso siempre se me viene a la cabeza el tema de la cueva, que se llama así, se llama Cocodrilo. Pues entonces fundan esta cosa del Club del Cocodrilo y empiezan a discutir Spinelli, Delors, todos estos, qué mecanismos se necesitan al interior del Parlamento Europeo para lograr que el Parlamento pueda funcionar adecuadamente. Y terminan llegando a la creación de una comisión de asuntos institucionales, que era una comisión, hagamos de cuenta que le montan, ustedes que tienen una relación muy cercana con el Congreso, que trabajan ahí o que le hacen seguimiento al Congreso, como es tu caso, ¿cierto? O sea, todos sabemos que la comisión primera es la de asuntos constitucionales y que es en últimas también la más importante. Entonces, en el Parlamento Europeo sucede algo muy similar, hay una comisión de asuntos institucionales, pero esta gente le monta competencia, digamos, montan una comisionado. Y esto es muy importante porque en esa comisionado se termina propiciando una propuesta de reforma. Y esa propuesta de reforma va a ser después el Acta Única Europea, que es una cosa, el Acta Única Europea viene a ser casi que el antecedente más importante para consolidar después Maastricht, ¿sí? Y claro, ahí se empieza a hablar del euro, se empiezan a hablar de muchas cosas que no se consolidan ahí, porque digamos, no hubo un tratado, sino hubo eso, un acta, pero es un acta que ya tienen que aceptar los gobiernos a pesar de su resistencia y que después tienen que discutir en el Consejo y terminan poco por la fuerza y por el impulso de esta gente, de estos primeros eurodiputados, teniendo que hacer. Claro, después esta llave fue muy exitosa porque a mí me gusta mucho la biografía de este señor, de Spinelli. De hecho, uno de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas se llama así, se llama Altiero Spinelli. Y me parece interesante la biografía del señor porque el tipo, el Parlamento Europeo dura 5 años, ¿no? Cada periodo. Entonces, este era el primer periodo que iba del 79 al 84. Y en el 83 a Spinelli le dicen, señor, usted tiene un cáncer en el estómago que ya le hizo metástasis y usted se va a morir. ¿Sí? Váyase a su casa a descansar. Y el tipo dice, no me voy a mi casa a descansar. ¿Sí? Todo lo contrario, tengo que apurar la vaina porque pues, me voy a morir. ¿Sí? Entonces, si dejo esto abandonado, pues la cosa no se va a consolidar. Y efectivamente lo hace. ¿Sí? Logra Spinelli antes, muy pocos meses antes de morir, logra consolidar todo lo que fue esa Comisión de Asuntos Institucionales que después crearía ya en un siguiente ciclo, en un siguiente periodo, el Acta Única Europea, cosa que lamentablemente Spinelli no alcanza a ver, ya estaba muerto cuando se establece la propuesta del Acta Única Europea. Pero lo chévere fue que Delors, que era su socio, su partner ahí en esa comisión, que también era eurodiputado, pasa a ser en el siguiente periodo, del 84 al 89, ya no es parlamentario europeo, pero se convierte en comisario europeo. El Parlamento lo nombra
a la Comisión y se convierte en presidente de la Comisión Europea. Entonces queda armada, un poco sin querer, por la fuerza de los acontecimientos, una llave, una alianza estratégica e institucional absolutamente exitosa. En el Parlamento Europeo, que había impulsado toda esta cosa de la Comisión de Asuntos Institucionales, y la Comisión. Claro, Delors tenía la película clara, ¿sí? A pesar de que ahora estaba en el Ejecutivo, venía del Parlamento y logra, digamos, sacar adelante una serie de cosas muy, muy importantes. Entre esas que están ahí, ¿no? Maastricht y Ámsterdam y Niza, que vienen a ser como perfeccionamientos del Tratado de Maastricht. Viene una tercera fase que yo le puse aquí como de consolidación, porque digamos, cuando termina Maastricht en el 92, ya aparece como tal la Unión Europea. Ahí dejamos de hablar de la Comunidad Económica Europea y empezamos a hablar de Unión Europea. Y claro, a partir de ese momento es muy evidente el enfoque funcionalista de la integración europea, algo también de esto nosotros hablábamos la vez anterior, ¿no? Sí, institucionalidad, integración dura, digamos. Aquí, desde acá resulta muy evidente, muy evidente, que los europeos lo que están tratando de hacer es consolidar un país, ¿sí? Una federalización de estados, que va ganando la partida los que no están con Inglaterra, digamos, los que tienden a supranacionalidad y no a intergubernamentalidad. Va perdiendo cada vez más fuerza la posición inglesa, ¿sí? Y eso está de ahí para adelante. Y claro, hay una cuarta y última fase que nos referiremos a ella al final, que es la de profundización, pero tenemos ahora el chichazo de la crisis del euro, ¿no? Que analizaremos con detalle al final. Estas son como las características más importantes del acta única europea, ¿no? Entonces, había una mutación política, definitivamente esa Comisión de Asuntos Institucionales logra que se le transfiera más poder a la institucionalidad supranacional, que claro, insisto, es una cosa muy difícil de lograr porque los principales opositores a eso son quienes tienen que aprobar eso, en últimas que son los gobiernos. Se empieza a hablar con mucha insistencia del tema social, ¿sí? Porque hay, y lo vamos a ver también ahora más adelante, siempre estos procesos de integración económica, por la fuerza de los acontecimientos y por lo que necesariamente se tiene que hacer, van a generar crisis especialmente en lo social. Entonces se empieza, como los europeos crean el problema, también esa virtud hay que reconocerse, crean el problema pero han tratado también a su vez de crear la solución. Y se empieza a hablar, aquí digamos es cuando se empieza a solucionar el tema del enano político, ¿sí? Ya el gigante económico existe, pero el enano político también existía. Entonces se empieza a estructurar una nueva, que no se logra todavía aquí, eso va a ser después, pero se empieza a hablar de una cosa además que resulta ser crucial para visualizar el tema ese que les decía al principio de la soberanía, ¿no? De la evolución de la soberanía, y es el tema de política exterior y de seguridad. Digamos, es muy difícil encontrar algo en lo que los países sean más celosos, ¿no? Que no tener total libertad para definir por sí solos su política exterior y su seguridad, ¿no? Y eso ya se empieza a ceder desde acá. Pero también viene un inconveniente, lo que estábamos hablando ahora. Parlamento, comisión, empieza a crearse una burocracia muy fuerte, ¿sí? Mari, tú viviste en Bruselas, ¿verdad? Bruselas es una ciudad muy pequeña. ¿Cuántos habitantes tiene Bruselas? No pasa el millón de habitantes. No pasa el millón de habitantes, en todo caso, es verdad. Y hay, digamos, una buena parte de la vida laboral de Bruselas está en la Unión Europea, en la gente que trabaja en el Parlamento, en la Comisión, en las instituciones que están allá sentadas. Y entonces eso empieza a crear una preocupación, porque la gente dice, no, pero esto vale, lo de siempre, ¿no? Esto vale mucha plata, esto será que sí sirve, no sé qué. Entonces se empieza a generar una resistencia, especialmente en los temas de burocracia. ¿Por qué tanta gente trabajando para las instituciones europeas? Y entonces hacen una cosa que es un informe muy famoso que se conoce como el informe Cecchini, o como es un documento cuyo título son los costos de la no integración. Entonces cuando empieza a tomar fuerza como esta resistencia al tema de por qué tanta burocracia y tal, entonces la comisión le encarga a un economista muy destacado de la época, que se llama Paolo Cecchini, que trabajaba en la Universidad de Bolonia. Le dicen, hágase un estudio
de cuánto cuesta la integración europea, cuánto cuesta pagarle a toda esta gente y mantener estas instituciones y tal, y compare eso con cuánto costaría no tener integración, ¿sí? Seguir pagando los aranceles, si no existiera mercado común, seguir pagando los aranceles y tal. Y la conclusión pues fue evidente, era mucho más costoso no tener esa burocracia, ¿sí? Los costos de la no integración serían mucho más altos, ¿sí? Esto también quería compartirlo con ustedes porque seguramente nos hace falta a nosotros un estudio de los costos de la no integración andina o latinoamericana. Y en ese contexto también estoy hablando ya de años 80, años 90, ya viene en ciernes la caída del comunismo, pues, del muro de Berlín y tal, y se empiezan a dar varias cosas, ¿sí? Una de ellas es este tema de los regionalismos, ¿sí? Entonces se visualizan ya tres tipos de regionalismo. Uno es el que ellos viven, el europeo, ¿no? que es con instituciones, con supranacionalidad, digamos con un esfuerzo que va mucho más allá de lo económico. Y los otros dos, muy parecidos a ellos, son el de Asia y el de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que todos conocemos como el NAFTA, también lo mencionábamos, cero instituciones, un TLC, pues así decirlo. Y lo que vemos en Asia, ¿no? Con APEC, con ASEAN, que son cosas para integración económica o para seguridad o para lo que vayan necesitando, ¿sí? Pero lo mismo, con cero instituciones, ¿no? Son acuerdos 100% intergubernamentales. Entonces empieza a haber una discusión conceptual muy importante en el ámbito de la teoría económica en torno a cuál es el tipo de integración ideal o de regionalismo ideal. Y en ese, digamos, para reforzar el debate de la crítica a Europa, aparece la posición de la famosa dama de hierro, ¿no? De Thatcher, que como ustedes saben, y eso estamos repitiendo muchas cosas, pero vale la pena recordarse. ¿Se acuerdan que decíamos también que la clase anterior, que finalmente lo que sucedió en Chile y Friedman y tal, y los Chicago Boys y todos estos del modelo neoliberal, llegamos a la conclusión que finalmente estos eran difusores, pero realmente el experimento neoliberal no es gringo, es europeo, ¿sí? Y es de dos austriacos, de Nozick y de Hayek, que trabajaban en Oxford y eran asesores de Margaret Thatcher, desde que ella era ministra de Educación, ¿sí? Fueron todos los que empezaron a decirle, vea, eso, gastarse tanta plata en educación y tal, no, que la gente pague por eso, ¿sí? Y se visualiza entonces el neoliberalismo y el ajuste estructural desde Margaret Thatcher fundamentalmente, y claro, aquí con Reagan también. Y eso aquí va a ser importantísimo, porque entonces la señora Thatcher empieza a insistir muy fuertemente en que, digamos, en que nadie puede ser dueño de las instituciones supranacionales, que deben ser todos y que deben ser fundamentalmente los gobiernos. Entonces exacerba, digamos, en Europa la posición intergubernamentalista. Felizmente, para los que creemos en integración, eso no tiene mayores resultados. Podemos establecer algunos hitos históricos, ya mencionamos, entre otras cosas, para ver cómo se han ido metiendo más países. Los fundadores, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes son los fundadores? ¿Alguien lo puede recordar? Los seis iniciales. Bélgica, Luxemburgo, Los tres grandes eran Francia, Italia y Alemania, ¿cierto? Y por el otro lado el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿sí? Esos eran los seis iniciales, esos fueron los seis del Tratado SECA y los que lograron consolidar después el Tratado de Roma, que se da en el 57. En el 73 se soluciona todo este tema de la silla vacía y tal, y se logra el ingreso de estos tres, del Reino Unido, de Dinamarca y de Irlanda. Y aquí también se jode el ingreso de Noruega, ¿sí? Que se da, en Noruega quiso ingresar, pero fíjense ustedes que Noruega tiene unos esquemas muy particulares, ¿no? Para nosotros hoy es importante el asunto, ¿no? Noruega, que es un país que ha vivido en paz toda la vida, pero todas las negociaciones importantes de paz, de países grandes o pequeños, generalmente se hacen en Noruega, ¿no? Es una particularidad histórica bien interesante. Y otra cosa aquí interesante, que pesa mucho en el rechazo del pueblo, porque esto se somete a referendo y en Noruega no logró pasar.
es por el tema del petróleo, ¿no? Noruega es un país petrolero, las grandes reservas que tiene Noruega en el Mar del Norte, y mucho de los recursos que se generan en Noruega por las reservas petroleras van a un fondo estatal, ¿sí? Que ellos se van, digamos, es algo así como que anualmente se pueden gastar solo hasta el 25% de ese fondo de reserva. Y eso, y claro, les da unos resultados sociales importantísimos, ¿no? Porque es un manejo muy adecuado de sus recursos provenientes del petróleo. No nos vamos a meter en ese detalle ahora, pero lo que quiero decir es que los noruegos sentían que eso, por las características y las condiciones que se ponían en la integración europea, eso se podía poner en peligro, ¿sí? Y entonces Noruega termina rechazando el asunto y nunca se logró retomar el tema. Noruega queda históricamente por fuera. En el 79 las primeras elecciones de las que ya hablamos, en los 80, y esto va a ser también importante y amerita que le dediquemos unos minutos al asunto. Desde finales de los 70 y principios de los 80 se empieza a dar la discusión del ingreso de los ibéricos, pues que eran es más, ¿se acuerdan ustedes? Había un discurso muy peyorativo de los europeos con relación a los ibéricos, a España y a Portugal, ¿no? Entonces, muchos europeos, especialmente en Francia, decían que Europa empezaba de los Pirineos hacia el este, ¿no? Que eso, España y Portugal, esos son latinoamericanos, esos son pobres, esos tienen dictaduras, y era verdad, si todavía estaban en dictaduras, en fin, realmente parecían más latinoamericanos que europeos, entonces se les veía muy peyorativamente. Pero también empieza la discusión de si se fortalece, porque en esto no hay altruismo, ¿sí? En esto hay la necesidad de hacer buenos negocios, también hay que verlo así. Entonces empieza la discusión en Europa de fortalecer el mercado ibérico de España y Portugal, dando plata, pues todos los fondos de cohesión que se utilizan para eso, pero luego para, digamos, pasar factura de cobro. ¿Cómo factura de cobro? Pues teniendo un potencial mercado, ¿sí? Entonces empieza todo el desarrollo económico de preparar a España y a Portugal y a Grecia en este caso también para que logren ingresar, y definitivamente logran ingresar. Grecia en el 81 y los otros dos en el 85 aprueban el ingreso, y a partir del 1 de enero ingresan. Bueno. Hay una cosa importante en el proceso de la consolidación de la Unión Europea, y es la protección de sus mercados. Allí, por ejemplo, no había acceso a los productos estadounidenses de los Estados Unidos, solamente se veían en los supermercados productos de estos mismos países, no había posibilidad de conseguir los otros. Una protección interna primero para fortalecerse y luego poderse ampliar. Es muy importante esa reflexión, no solo porque es verdad, sino porque además marca un estilo económico que no es solo de los europeos, ¿no? Y es esta metáfora de visualizar, que eso tiene un nombre, pues los economistas hablan de eso, pero digamos lo importante es el fondo del asunto, y es que hay un sector muy importante de teóricos económicos que dicen que los mercados tienen como el ciclo de vida de un ser humano, de un niño, pues, que es diferente de cualquier otra criatura de la naturaleza. Creo que no existe en la naturaleza otro caso como el de los seres humanos, pues, que el bebé, pues, por si nace y si la mamá no lo cuida, pues se muere, ¿sí? Es un caso muy concreto, pues en casi toda la naturaleza no sucede eso, ¿no? Un crío de caballo, qué sé yo, nace y a las 2 horas ya está caminando y valiéndose por sí solo, ¿sí? No es el caso de nosotros, pues. Entonces estos teóricos dicen que a los mercados que van a despegar hay que darles una protección inicial, ¿sí? Que generalmente no se hace. En el caso latinoamericano generalmente no lo hacemos, ¿no? Esos mismos teóricos dirían que se cumple con que Latinoamérica ha cumplido con el teorema del garabato, ¿no? Que es comprar caro y vender barato, ¿sí? Porque no se ha cumplido con ese requisito fundamental que, por supuesto, si se hace una protección excesiva y que se vaya a largo plazo, no es tampoco
sensato, pues, pero en una etapa inicial sí que hay que proteger los mercados, y efectivamente en el caso europeo pues eso resulta ser muy claro. Es iniciar como un proceso primero. Perdona, Susana. Es como fortalecer primero y generar en la gente un sentido de pertenencia, y a partir de ahí, luego de que ya tú creas ese espíritu, difícilmente puede que de alguna manera entre otro mercado, entre otras cosas, pero primero ya tú te sientes identificado con lo tuyo. Claro, y darle valor a lo tuyo. Pero no solo es por eso, digamos, es porque digamos que el capitalismo no tiene corazón, ¿sí? Entonces si el empresario puede ganar más, pues va a ganar más, y si yo como consumidor puedo comprar más barato, compro más barato, ¿sí? Pero lo que digamos, el caso evidente de esto es en Europa, ya lo señaló Mario, pero en el caso latinoamericano también nosotros lo señalamos la clase pasada cuando analizábamos todo el modelo cepalino, ¿no? que era un modelo proteccionista, pues era eso, ¿sí? Era tratar de prepararnos protegiéndonos en una primera fase para poder luego competir, ¿no? En el 95 hay una nueva ampliación, ingresan a Austria, Finlandia, Suecia, y pues quedamos abocados a una comunidad ya de 15. Aquí hay que hacer una cosa con Suecia, recuerda una cosa que es importante, ¿no? Porque ahí en la mitad existe una vaina que se llama el EFTA, ¿no? De hecho, Colombia ya tiene un tratado de libre comercio con los EFTA, ¿no? Que son los del centro de Europa, liderados mucho por Suiza y por Suecia, ¿no? Y claro, es que, digamos, esto no es gratuito, la zona de libre comercio, en inglés EFTA, en español zona de libre comercio de Europa, ¿no? Entonces, esto no es gratuito porque fíjense ustedes que Suiza es un caso de política exterior bien particular, ¿no? Suiza lleva su neutralidad al extremo, ¿no? Entonces Suiza no está ni siquiera en las Naciones Unidas, es una cosa pues muy fuerte. Y claro, es el reflejo también de las alianzas. Siempre una alianza política va a generar amigos, pero va a generar también enemigos. Entonces, el caso aquí de Suecia, por ejemplo, que sí está en la Unión Europea, como lo vemos acá, pero está de manera muy parcial, ¿no? Tampoco está en el Tratado de Schengen y tampoco está en la zona euro. Aparición del euro es otra cosa importantísima entre el 90. ¿Por qué ponemos acá dos fechas, el 99 y el 2002? Porque el 99 ya empieza a circular. De hecho, yo en esa época yo hacía un típico viaje de estos mochileros, era un infante, estaba en la universidad y trabajé en París en un supermercado el 31 de diciembre del 98, pues en el cambio del 98 al 99, etiquetando productos, ¿no? Porque ya era obligación. Yo no sé en qué época viviste tú allá, Mari. Del 94 al 96. Ah, no viste esto. No, pero hay una cosa que te quería decir respecto a la fecha anterior, cuando ingresa Finlandia, Suecia. En el 95 hay una cosa muy importante frente a lo que ocurrió con los países de la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea y lo que estaba pasando con las colonias. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Ruanda, de las invasiones, digo yo, de esos países europeos con varios países africanos en donde todavía se estaba promoviendo la explotación del oro, de los diamantes de sangre y la disputa entre las etnias que ellos mismos habían motivado. Entonces, un proceso de unificación, digámoslo así, o integración europea, pero también de un desangre que estaba ocurriendo tanto en África y lo que hizo también Margaret Thatcher con la invasión de las Malvinas, ¿no? Que ella fue reelegida justamente por el triunfo que tuvo frente a Argentina con las Malvinas. O sea, hubo unos procesos internos de consolidación de la propia Unión Europea, pero también había un desangre o un tipo de invasión con otros países en vías de desarrollo. Esas aterrizadas me parecen buenísimas porque, digamos, siempre hago una salvedad, y es que yo tengo, ustedes habrán notado que yo definitivamente creo en la integración. Definitivamente no creo que es una salvedad. No se nota para nada. Teníamos todavía dudas así. Y el otro asunto, estoy en el Parlamento, me echarían si no me llenan tengo que cuidar el puestico. Pero lo otro es que yo también, digamos, teóricamente hablando, desde el punto de vista de relaciones internacionales, y reconozco que eso puede ser una contradicción, yo me caso con el realismo. O sea, yo definitivamente creo que el realismo es la teoría que mejor explica las relaciones internacionales, ¿sí? Pero digo esto porque, claro,
ustedes tienen que entender que mi discurso está sesgado, definitivamente. Entonces este tipo de apreciaciones pues son importantes, porque no solamente porque son verdad, sino porque nos despiertan en el sentido de pues no comernos el cuento entero, ¿no? O sea, cada cual obviamente puede tener su punto de vista obviamente válido. Y lo de particularmente lo de África sí que es verdad. Es más, uno lo puede ver en el mapa. Si uno le muestran el mapa político de África, uno se encuentra que es muy parecido al de Estados Unidos, ¿no? O sea, las fronteras son rectas, ¿sí? Lo cual es particularmente extraño, porque digamos, en un proceso natural de creación de una nación, las fronteras son todo menos rectas, ¿no? Porque las fronteras suelen ser, entre los pueblos suelen ser naturales, una montaña, un río, qué sé yo, cosas de estas. Y el reflejo de esas líneas rectas en África es por lo que Mario acaba de decir, ¿sí? Lo que los belgas, por ejemplo, hicieron en Ruanda es una cosa pavorosa, ¿no? La exacerbación del odio entre Hutus y Tutsis, en fin, y esto se puede reflejar en muy buena parte de los países africanos, ¿sí? Yo quiero compartir con ustedes ahora la reflexión sobre Yugoslavia, ¿sí? Sobre los Balcanes, ahí mismo, en esta misma época, ¿sí? Primeros años de la década de los 90, pero lo miraremos ahorita. Entonces, pues, Mari, gracias, es realmente importante lo que acabas de decir. Bueno, aquí hay más cosas históricas, ya hablamos de Maastricht, del Tratado CECA, de todo esto. En el 2004 ya quedamos ante una Unión Europea de 25, ingresan 10 más, ingresan los Balcanes fundamentalmente y los Bálticos, ¿no? República Checa, Hungría, Polonia, todos los que eran cortina de hierro, ¿sí? Los que ustedes pueden ver ahí. Finalmente quedan solo pendientes de Rumania y Bulgaria, que ingresan en el 2007. Y este debate, el debate que se dio acá en este momento, yo creo que ahora se va a poner de moda también, ¿sí? Porque faltan algunos, falta Croacia, por ejemplo. El ingreso de Croacia está por darse. Y en la política de ampliación y de vecindad de la Unión Europea, digamos, aquí no hay cuentos, ¿sí? Esos van a entrar, Croacia va a entrar, esos entran, ¿sí? El punto crítico ahí es Turquía, ¿sí? Porque Turquía, dime. No, que porque Turquía es un rollo terrible, ¿sí? Ustedes saben que Turquía es la bisagra, ¿no? Es el puente entre Asia, es el único país del mundo que está en los dos continentes. Entonces, claro, geopolíticamente es cambiar la torta, porque entonces es permitir el ingreso. Turquía, después de que se acaba el Imperio Otomano con el Tratado de Sevres y todo esto en el final de la Primera Guerra Mundial, casi que a la fuerza, o casi no, a la fuerza tiene que occidentalizarse, ¿no? Entonces, este señor Atatürk, que fue el que empezó la occidentalización de Turquía, pues logra cosas muy importantes, pero lo que quiero decir es que Turquía definitivamente sigue siendo un país musulmán, ¿sí? Entonces, el ingreso de Turquía a la Unión Europea primero es abrir la puerta, ¿no? Con todo lo delicado que eso puede llegar a ser hoy en día, ¿no? Es abrirle la puerta a Medio Oriente y a lo que implica Medio Oriente, ¿sí? Fíjense ustedes que Sarkozy, esto creo que también que a veces se me cruzan los cables de lo que hablo aquí y lo que hablo en otras partes, pero Sarkozy prohíbe la burka, ¿no? Entonces, que es una cosa también muy fuerte para las mujeres, pues que sí las querían usar, ¿sí? Pues porque era su religión, ¿sí? Entonces, menciono eso porque fíjense, o sea, imaginémonos nosotros una Europa con una vía libre, pues, para el ingreso de musulmanes, ¿sí? Eso es una cosa muy, ojalá se diera, ¿no? En un diálogo de civilizaciones, hablando en términos de Huntington, pues armónico y adecuado, ¿no? Pero eso sabemos que es muy difícil. Y pensemos simplemente, por ejemplo, en que si Turquía ingresa, en este momento, el país que más curules tiene en el Parlamento Europeo, que ustedes saben se elige por población, es Alemania, ¿no? Que tiene, si mal no recuerdo, 99 eurodiputados. Si Turquía ingresa, Turquía sería el país más poblado y por ende el país con más población en el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo tiene un poder, ya lo tenía, y después de Lisboa tiene aún muchísimo más poder, ¿sí? Entonces, es muy difícil, definitivamente. Ahí está el quid del asunto, digamos, sí. Si Europa logra establecer una relación adecuada con el mundo, ingresará Turquía. Si no, se seguirá aplazando el asunto. Y claro, hay desde el primer acuerdo para esto es el acuerdo de Ankara, que es de los años 60. ¿Sí? Desde los 60 se ha venido discutiendo, ¿sí? Por eso es que lo has escuchado desde hace tanto rato.
y no se ha logrado, ¿sí? Y claro, hoy por hoy los turcos ya se dan el lujo de decir, no, ya no queremos, vamos a esperar, ¿sí? Hoy por hoy, si uno, ayer estaba viendo que el desempleo en España ya superó el 25%. Al final, no me adelanto, al final haremos reflexiones de eso. Y Lisboa en el a propósito de eso, ¿qué está haciendo la Unión Europea precisamente por uno de sus socios? Para revitalizar, superar eso. Al final quiero que todo esto, y yo sé que es donde está el fuerte de las preguntas, creo que ustedes se tienen que aguantar todo este carretazo harto para llegar a lo interesante que es eso, pero ya lo miramos. Déjame la pregunta y la resolvemos al final. Y Lisboa, sí, de Lisboa hay algo importante que acotar, y es que no hay que perder de vista que Lisboa es, digamos, Lisboa era, o no era, de hecho es la Constitución Europea. Claro, ya no le dicen Constitución Europea porque eso fracasó, ¿sí? Fracasó en el 2005 cuando Francia y Holanda lo rechazaron, ¿sí? El que lo aceptó fue España, pero con digamos, con un nivel de abstención igual muy alto, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay una discusión teórica y política muy fuerte, porque era la Francia de Chirac. Entonces la gente decía que la gente no estaba votando realmente en contra de la Constitución Europea, sino en contra de Chirac. Y eso suele suceder mucho, es una cosa que los europeos no han logrado solucionar, ¿no? Digamos que la gente vote realmente a favor o en contra, no importa de la integración, pero generalmente esas votaciones en los grandes y en los chicos, en los países grandes y en los chicos, están permeadas por la favorabilidad o no que tenga el gobierno de turno. Fue el caso de la Constitución. Entonces, definitivamente Constitución no pudo haber, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue enredarla más y cambiarle el nombre, pero es eso, ¿sí? El Tratado de Lisboa es eso. Y el Tratado de Lisboa, para no dejarlo por ahora acá en el aire, lo retomamos luego, ya tiene unas cosas claramente de ir cumpliendo las etapas de lo que hablábamos ahora de construir un país, ¿no? Entonces Lisboa ya tiene la figura de un presidente, ¿no? Digamos, a partir de Lisboa ya hay un presidente y un canciller, no de un país, sino de Europa, ¿sí? Pero ya miraremos eso ahora al final. Aquí está lo de Turquía, lo que hablábamos ahora, ya eso, los criterios de Copenhague, que obedecen los criterios de Copenhague, están para el tema de los requisitos que los países tienen que tener para poder ingresar, ¿no? Que son los criterios desde el punto de vista económico en déficit fiscal, inflación y presupuesto, muy difíciles de establecer, y es hoy lo que está haciendo crisis. Y la aprobación del Consejo y el visto bueno del Parlamento. Este es el trípode del proceso de toma de decisiones: Consejo, Parlamento y Comisión. Consejo cada vez más debilitado, ¿sí? Cada vez hace menos el Consejo, cada vez hacen menos los gobiernos, y cada vez hacen más Parlamento y Comisión. Allí están señalados los escaños y cómo funciona cada cual en eso, de una u otra manera, ya lo hemos dicho. Aquí está entonces lo que les decía antes de Lisboa, ¿no? Presidente del Consejo, que es Van Rompuy, que esto se acuerdan que antes de Lisboa se rotaba, ¿no? Entonces la rotación sigue existiendo, la rotación de lo que en términos andinos diríamos presidencia pro tempore, que para nosotros es un año, allá es de 6 meses. En este momento, no recuerdo realmente en este momento quién tiene la presidencia del Consejo, quién preside Europa. Sé que la República Checa va a seguir, y ellos tienen la troika, ¿no? El que está de turno, el que sigue y el que antecedió, ¿no? Son finalmente como el trípode ahí en el Consejo. Pero hoy ya hay temporalidad, ya no hay, perdón, al contrario, ya no hay temporalidad ahí, ¿sí? Antes era, qué sé yo, si era Francia, entonces era Hollande el que presidía el Consejo, eso ya dejó de existir. El que ocupa este cargo ahora es el ex primer ministro belga, Van Rompuy. Germán Van Rompuy. Exacto, que es un belga, que ya es permanente, ¿no? Ya es el que ejerce la presidencia por 2 años y se puede reelegir del Consejo Europeo. El presidente de la Comisión, en este caso el señor, actualmente el portugués, Durão Barroso, muy cuestionado, porque buena parte de la crisis se la achacan a la Comisión, y con una cosa de corrupción que no estalló, pero muy fuerte. Entonces, en el Parlamento Europeo habían rumores que cobraban cada vez más fuerza, que habían fotos de Durão Barroso, que era amigo personal
del primer ministro griego, ¿no? O sea, lo de Grecia es una cosa de corrupción llevada al extremo, ¿no? Estaban maquillando los informes contables del país, llevaban en eso como 5 años, realmente está... Y se dice que la comisión sabía, pero que Durão Barroso no sacó el escándalo a reducir porque era amigo de este señor. Y eso se refleja también, ese desgaste de Durão Barroso se refleja en la canciller, que es la baronesa, la señora Catherine Ashton, ¿no? Que a su vez es vicepresidenta de la comisión, es la comisaria de Relaciones Exteriores y está aquí, digamos como en las autoridades de la Unión Europea. Y digo que se refleja el desgaste de Barroso, porque Barroso, lo que la comisión estaba luchando es porque no existiera un presidente del Consejo y le dieran a la presidencia de la comisión esa potestad. No solo no le dieron caso, sino que además en la casa le metieron competencia, ¿no? Que es su vicepresidente, en este caso la señora Catherine Ashton. Hay otras instituciones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, no me quiero detener mucho en eso. Sí me quiero detener en el de las regiones, en el Comité de las Regiones. Y este tema de las regiones es el aporte italiano a la integración europea. Porque los europeos, a través de los italianos, entendieron muy claramente, digamos en términos colombianos, entendieron que no es Colombia la que exporta azúcar, que es el Valle del Cauca, ¿sí? Que hay unas regiones que producen determinadas cosas y a las que hay que darles ayudas, ¿sí? Y eso lo entendieron los europeos y funcionan, tienen una institucionalidad, esta sí queda en Bruselas, el Comité de las Regiones, y tienen un banco de inversiones que ayuda fundamentalmente a las regiones y tienen participación política también las regiones. Entonces es muy fuerte. El Banco Central Europeo en Frankfurt, no es gratuito que esté en Frankfurt, haremos una reflexión final ahora de eso. El presupuesto, ahí les tengo la cifra. Y ahora que hablamos de cifras, tengo que pedirles disculpas. También Mari me hizo caer en cuenta de eso. Yo les di unas cifras equivocadas la vez pasada, ¿sí? Yo les hablé del carbón, del níquel y del cobre, perdón, y del petróleo. La cifra del carbón estaba mal ajustada, ¿sí? Yo les hablé de una cifra pues, que definitivamente no era, ¿sí? Y a veces, lo que quiero decir es que a veces el carbón, yo la revisé, luego vamos a poner en la plataforma las cifras y promediadas, y hicimos incluso gracias al comentario que Mari me hizo después, hicimos, es importante también, por supuesto, entonces hicimos unos cuadritos para mirar ya bien las cifras, ¿sí? Las vamos a colgar en la plataforma. Pero esta sí les prometo que está bien. Este es el presupuesto actual de la Unión Europea. Mucha plata, muchísima plata, ¿sí? Casi que 1 billón de euros. Presupuesto que prepara la Comisión y que aprueba el Parlamento. Refleja también el poder del Parlamento, ¿no? Y bueno, ahora sí, lo que nos convoca, la crisis. Pero bueno, no sé si tengan hasta ahí preguntas. Puso un barrio rápido. En esos periodos, ¿qué ha pasado en las relaciones con esta zona del mundo? Pues mira, para no hacer el cuento largo, en este momento Europa funciona con acuerdos ya de 4ª generación, ¿sí? O sea, hay acuerdos de primera, segunda, tercera y ya de 4ª generación. Nosotros, con el que se firmó entre Colombia por un lado, Perú por el otro, con Europa, pues lo primero que hay que señalar ahí es que es un acuerdo comercial, ¿no? A los europeos no les gusta el tema TLC, sí, es un acuerdo comercial. Pero acuérdense también ustedes que el tema no empezó solamente con un acuerdo comercial, era un acuerdo de asociación que tenía 3 pilares. Ese acuerdo de asociación y esos 3 pilares son ya característicos de la 4ª generación. Entonces está el diálogo político, la cooperación y el acuerdo comercial. Eso se firma única y exclusivamente con regiones, ¿sí? Unión Europea con Comunidad Andina, Unión Europea con Mercosur, en el caso latinoamericano, Unión Europea con el SIC, con el Sistema de Integración Centroamericano. Los únicos que lo lograron fueron el SIC, ¿sí? Fueron los únicos que lograron acuerdo pleno de 4ª generación, con la cooperación, con el diálogo político y con el acuerdo comercial. El Mercosur, digamos, ese es el caso totalmente positivo. El Mercosur es el caso totalmente negativo, ¿sí? Ellos no van a lograr ninguno de los 3, y eso, digamos, me atrevo a apostar, ¿sí? Por la posición de Brasil. A Brasil simplemente no le interesa. Brasil ya es un jugador
es casi que un actor global, ¿sí? No le interesa el Mercosur, y esa va a ser la gran talanquera. Por supuesto muy discutible, ¿sí? Pero ahí están enredados y van a seguir estando enredados. Yo realmente no creo que logren superar la talanquera. Y en la mitad estamos nosotros, ¿sí? Comunidad andina no existe, comunidad andina totalmente desdibujada. Fue muy curioso, en uno de los controles políticos que el Parlamento andino hace, se invitó al quien en ese entonces era secretario general de la comunidad andina, era Freddy Ellis, que era un ecuatoriano que entre otras cosas había sido parlamentario andino también. Y en el diálogo que él tenía con la presidenta del Parlamento Europeo, que en ese momento también era una ecuatoriana, fue muy chistoso y muy triste también además visualizar que la comunidad andina ya no aparecía. Pues cuando ella le preguntaba qué hacía la comunidad andina, Freddy Ellis dijo, no. ¿Sí? Porque aquí nosotros, antes los invitaban, al menos como observadores, pero ya cuando la comunidad andina se retira porque no se logra una posición común para la negociación, pues quedan solamente Colombia y Perú como país. Entonces ya la comunidad andina ahí no apareció. Entonces lo que tenemos ahora es un acuerdo mixto, digamos, con particularidades de tercera generación, porque no lo firman la comunidad andina, lo firman Colombia y Perú, pero con todos los componentes de cuarta generación, porque lo que sí tiene la comunidad andina es el acuerdo de diálogo político y el de cooperación, y por supuesto Colombia y Perú, por ser parte, tienen eso, ¿sí? Y adicionalmente Colombia y Perú tienen lo que ya no tiene la comunidad andina, que es el acuerdo comercial, que está por entrar al Congreso en estos días, la ley para la aprobación. Entonces es una mixtura entre tercera y cuarta generación, y más o menos pues ese es como el resumen de la relación. ¿Cuál es la diferencia entre acuerdos de tratado de libre comercio y por qué es beneficioso para ellos y qué no es beneficioso a nosotros? Yo realmente creo que es retórica, ¿sí? Eso es un tratado de libre comercio, ¿sí? Que ellos le dicen acuerdo comercial, pero tiene todos los componentes de un TLC, pues, o sea, que nosotros reduzcamos aranceles, que permitamos el ingreso. Aquí tenemos un parlamentario europeo, andino, que es Óscar Arboleda, ustedes lo deben conocer muy bien, fue antioqueño, presidente de la Cámara de Representantes, que está muy preocupado por este tema, porque ya él ha logrado identificar que el sector más perjudicado va a ser el sector lácteo, ¿sí? con ese tema puntual del acuerdo comercial con Europa. Y es evidente, digamos, tampoco es muy difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Es el famoso ejemplo del expresidente Samper de que una vaca holandesa gana mucho más que un campesino colombiano, por todo el tema de los subsidios, ¿no? Que es un tema absolutamente ineficiente, ni siquiera para nosotros, para ellos mismos, ¿sí? O sea, el primer desgastado económicamente con los temas de los subsidios a la agricultura son los países que lo hacen, ¿no? Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, ¿no? Hay que reconocer también que la Unión Europea ha bajado significativamente los subsidios, pero siguen teniendo subsidios por cerca de 40.000 millones de euros. Eso es, o sea, con eso no compite nadie, ¿sí? Ese es todo el debate pues, en torno al tema de los acuerdos comerciales, ¿sí? que es un debate muy complejo. Pero en conclusión, desde mi punto de vista, diferencia entre acuerdo y tratado, ninguna. No les gusta a los europeos parecerse a los gringos, entonces hablan de acuerdo, no hablan de tratado. ¿Qué acuerdos hay dentro de la misma Unión Europea con Gran Bretaña o en esta parte de Inglaterra con esos países para su economía, al no pertenecer a la zona euro? No pertenecen a la zona euro, pero por supuesto Inglaterra está en el mercado común, ¿sí? Que son dos cosas bien distintas, ¿sí? ¿Y por qué Inglaterra no está en la zona euro? Porque lo que no se puede hacer en Wall Street, que es casi todo, ¿sí? El paraíso, el nirvana de un especulador financiero es una bolsa de valores, ¿cierto? Y tienen muy poco, digamos, lo pueden hacer casi todo en Wall Street, ¿sí? Pueden especular casi que al 100%, pero lo muy poco que no pueden hacer en Wall Street, lo pueden hacer en la City de Londres, ¿sí? Que la regulación es absoluta. Y esa es la talanquera, ¿sí? Esa es la talanquera del por qué Inglaterra no ingresa a la zona euro, porque tendrían que hacer todas las regulaciones que exigen tener el euro, que obviamente no las van a hacer, porque no nos digamos mentiras, Inglaterra vive de eso, ¿sí? Inglaterra vive de su sistema financiero y de la especulación en últimas que hace el sistema financiero. Entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿sí? Pero una cosa es la zona euro, que es una etapa mucho más avanzada, pues la moneda común, y otra cosa el mercado común, que es una etapa previa, si se quiere, en la cual Inglaterra sí está.
¿sí? Porque igual Inglaterra está en la Unión Europea, tampoco hay que perderlo visto. No sé si explica eso. O sea, podríamos decir que, haciendo como una comparación con Sudamérica, Inglaterra y Chile están muy similar, o sea, que pertenecen pero no pertenecen, que sí pero no. No me siento del todo cómodo con el ejemplo, porque fíjate que, por ejemplo, Chile, aquí en el Parlamento Chile vienen diputados chilenos y tal, pero no votan, por ejemplo, ¿sí? Son un miembro asociado. No es el caso inglés, ¿sí? Inglaterra es un miembro de pleno derecho, o sea, al Parlamento Europeo van y votan, ¿sí? Lo que pasa es que es algo así como un sistema a la carta, digamos, en los cuales ellos, por el solo hecho de estar ahí, tienen una serie de derechos y de obligaciones también a nivel arancelario, pues, y del mercado común, pero en otras no, a otras no se han metido, ¿sí? Que le saquen a la reina de la lista, o sea, que no puedan tener a su reina, que es su símbolo nacional, ¿no? En el billete. Esto es una cosa inaceptable para los ingleses, porque tienen un cassette distinto, ¿no? Entonces, también es un tema cultural, pero económico, sin duda. Lo más fuerte es lo económico. Siempre va a pesar más lo económico, que era lo que hablábamos ahora de la CIT, fundamentalmente. Entonces, por eso, digamos, el caso de Chile es distinto, porque Chile no es de pleno derecho, no solo con los andinos, sino con nadie, ¿no? Inglaterra sí es de pleno derecho. Inglaterra sigue siendo una isla en el sentido de que para ir allá la Schengen no sirve, pero ellos para venir hacia acá presentan algo. O sea, los ingleses hacia el continente europeo, por ejemplo. No. Ellos no, pero los que van del continente para allá sí tienen que pedirles permiso. No, tampoco, porque digamos pero no por Schengen, sino por los acuerdos pues de europeos. Pero si nosotros vamos, digamos que un francés vaya a Inglaterra, pues no. Pero Suiza ya hace tiempo que lo dejó de hacer. ¿El qué? En Suiza ya uno puede entrar a Suiza con el Schengen sin ningún problema, pero no podemos entrar a Inglaterra. No sabía que no podía ingresar a Suiza. Sí, ya desde como en el 2008 podemos entrar a Suiza. ¿de verdad? Ya podemos llegar al aeropuerto sin problema a Ginebra. Pues cuenta, no sabía. Iremos a Ginebra. Bueno, entonces ahora sí, para mirar lo de la crisis. Se habla con mucha, y yo les pregunto, ¿es verdad que una solución a la crisis europea es salir del euro? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien cree que sí? Perdón, ¿podría repetirla? Que si es una solución a la crisis europea salir del euro. Es decir, que Grecia se salga del euro, ¿sería una solución para Grecia? No creo. Alberto. O sea, si eso fuera tan así, no entendería yo por qué ahora en Latinoamérica estamos buscando crear una moneda común. O sea, esto sería, digamos, una referencia para que si nosotros hiciéramos eso, entonces con los años caeríamos en esto mismo. Entonces no veo que, o sea, al analizarlo hacia América, no veo que sea un fin acabar con... Bueno, y si no tienes en cuenta América, si lo ves solamente desde el punto de vista europeo, ¿ahí sí o igual tampoco? Pues ahí tú dices que el Banco Central Europeo simplemente no lo aceptaría. La fortaleza que tiene el euro Sería otra vez dividir monedas. Vamos a hablar de todo eso. La respuesta, digamos, yo estoy de acuerdo con ustedes. La respuesta es un no más grande que este edificio. ¿Sí? Claramente no, salirse del euro no les va a solucionar el problema. Todo lo contrario, lo agrandaría de manera muy fuerte. Quedarían peleando cada país para resolver su problema, mientras que acá en bloque están... Eso por un lado, el tema del aislamiento. Sí. Pero además este es un problema de deuda, ya te doy la palabra, este es un problema de deuda, ¿sí? Entonces pongámoslo en términos de deuda, ¿sí? Que Grecia, que es el caso crítico, retorne a la dracma, ¿sí? Hoy en día debe algo así como el 160% del PIB, que es una cosa loca, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente impensable. Si retornan a la dracma, el cálculo es que esa deuda se triplica, ¿sí? Porque obviamente la dracma no va, por una cosa, no hay que ser economista para visualizar esto. La dracma no entraría al mismo nivel macroeconómico de lo que hoy tiene el euro, entraría
absolutamente devaluada. Entonces la deuda se triplicaría. El cálculo es que se triplicaría. O sea, pasarían a tener casi que el 500% de deuda sobre el PIB. O sea, si ya están quebrados, no sé cómo se llamaría. Y una situación muy similar sería para España, para Italia. Entonces este es un discurso muy típico de los políticos, ¿sí? El enemigo es darle palo al euro, pero es una cosa absolutamente vacía desde el punto de vista económico, darle palo al euro. Ahora bien, todo esto está marcado para llegar ya al análisis del banco, de la actuación del Banco Central y del Banco Central en Frankfurt y tal, enmarcado en este tema de las medidas cíclicas o contracíclicas, que era tu pregunta de ahora. Pero tú tenías una... Sí, ¿no será que sí puede ser una solución a la crisis? Porque pues hay monedas fuertes, determinados estados están llevando ahí del bulto por estar federalizados con la Unión Europea, y entonces ellos quieren rescatar su poder de sus monedas, o sea, que no queden inmiscuidos siempre dentro del euro. Ese es un discurso también importante, ¿sí? Digamos el de decir que el retorno a las monedas logra las soluciones, es absolutamente vacío. El otro es que ya tiene un componente técnico un poco más sensato, pero que en últimas también se desvirtúa fácilmente, porque lo que tú dices es hablar del tema de la soberanía macroeconómica, ¿sí? Que no se va a lograr tampoco, ya vamos a visualizar por qué. ¿Sí? Bueno, igual Paul Krugman también en un artículo señalaba el fin del euro. Él apostaba y en una de sus columnas señaló que él no le apostaba al euro en ningún sentido, ¿sí? Pero como usted lo dice, los costos de no seguir con el euro son más altos que volver a la dracma griega. Pero ¿qué está entonces apostando Alemania como figura central del Banco Central Europeo? Primeramente por una armonización en la política fiscal, reducción de la deuda pública y del gasto, ¿sí? Más que todo en salud, en educación, y esto ha llevado a las movilizaciones que ahorita se ven en España, ¿sí? Y también a estos procesos que me gustaría tocar con usted más adelante, de independencia de Cataluña, de España, en Holanda con los procesos, y en Bélgica de los flamencos, en Italia. Entonces yo no sé hasta qué punto la integración de la Unión Europea se ve amenazada por estas crisis que empezaron por la parte económica y ya se están viendo en la desintegración territorial de la misma. ¿Sí? No, claro, es un tema con unas complejidades y con unas consecuencias que pueden ser absolutamente críticas y graves, ¿sí? Pero, digamos, desde el punto de vista de la discusión técnica, económica, de si solucionaría el problema o no, pues yo quiero compartir con ustedes algunos datos para verificar que no. Desde el punto de vista social, aquí hay un enredo que tal vez sí no se había presentado nunca, y puede ser lo grave de la crisis actual europea, que es justo lo que tú estás diciendo. Lo que se está manifestando ahora es que el estado de bienestar cada vez hace más crisis, ¿sí? Y los españoles, por ejemplo, el dichoso 25% de españoles en el paro, como le dicen ellos, pues ya empieza a demostrar y que no van a ser atendidos además, empieza a demostrar una crisis del estado de bienestar muy, muy profunda, que nunca habían vivido los europeos, ¿sí? Porque los europeos estaban acostumbrados, incluso los ingleses, a su estado de bienestar, ¿sí? Hoy la pregunta es si serán capaces de seguir manteniendo esos niveles de gasto para poder sostener el estado de bienestar, porque claro, súper bonito tener estado de bienestar y subsidios al desempleo y todo eso, pero es que eso vale plata, ¿sí? Entonces hay que hacer algo, ¿sí? Pues es que las matemáticas son sencillas. Entonces, si yo quiero dar todo eso, pues de alguna parte tengo que sacar plata para eso, entonces tendré que subir impuestos, y eso es súper importante porque eso viene enmarcado aquí en este tema de las dichosas medidas cíclicas o contracíclicas, ¿sí? Entonces, el ejemplo de España es buenísimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Es más, los países latinoamericanos deberían ser un claro ejemplo para España, ¿sí? Para lo que no se debería hacer, que es lo que, porque España está haciendo todo lo que nosotros hicimos y nos fue muy mal, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que con la crisis de la deuda de los 80, la latinoamericana, la que empezó en México y tal, en la respuesta del sistema financiero internacional
y del mundo desarrollado a esa crisis fue el Plan Brady, ¿sí? Y el famoso Plan Brady tiene todo el soporte de lo que fue lo duro y lo grueso del ajuste estructural en América Latina, pues de todo el modelo neoliberal, ¿sí? Medidas absolutamente procíclicas, ¿no? Entonces es todo el debate en torno a si, claro, es que están gastando mucho, entonces pónganse juiciosos, ¿sí? Entonces dejen de comportarse españoles y griegos como latinoamericanos que se ganan 2 millones de pesos y se gastan 4. Sean responsables, gástense lo que se pueden gastar. Dice Alemania, es el discurso de Alemania. Y los españoles y los griegos y los italianos dicen, no, es que no es tan fácil, porque es que nosotros adquirimos unas deudas, especialmente con los bancos franceses, alemanes, ingleses, y ustedes nos prestaron, entonces nos han prestado también irresponsablemente y nos pusieron a comprar Mercedes cuando tal vez solo podíamos comprar Renault, que también es real. Ese es el caso de lo que hablábamos ahora del ingreso de España y Portugal, ¿sí? Entonces el debate tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? Irresponsable el que se endeuda sin tener con qué pagar, pero irresponsable también el que presta sabiendo que no van a tener con qué pagar.